Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver nuestro siguiente tema respecto a transmisión de datos. En este tema en especial nos toca transmisión análoga y digital de datos. Mi nombre es Henry y estamos utilizando como antología el Data and Computer Communication de William Steady. Para irnos ambientando un poquito, los términos que vamos a estar manejando entre análogo y digital corresponden a señales continuas y señales discretas respectivamente. Es decir, análogo con continuo y digital con respecto a discreto. Esos dos términos los vamos a usar mucho en esto de lo que son las comunicaciones, y vamos a ver ahora tres temas importantes. Uno es datos, otro es señalización y el último es transmisión. Bueno, tenemos que las señales son eléctricas o electromagnéticas y pueden representar datos, o también nosotros podemos integrar a ellas datos para poder enviarlas de un lado a otro. Podemos hacerlo mediante el uso de ondas de tipo continuo o analógicas, o de tipo discreto o digitales. La señalización, pues propiamente es la propagación de la señal a través de un medio, y vamos a ver que la propagación del medio tiene que ver mucho los materiales, la longitud, el ambiente, tiene muchas características que tiene que ver ese ambiente de propagación, ¿no? La intención es que nosotros, por ejemplo, mandemos en este caso una señal digital y esperaríamos que llegara del otro lado la misma señal digital. Sin embargo, dado el complejo trayecto que va a pasar y va a llevar la señal eléctrica, va a tender a modificarse esa señal que nosotros esperaríamos que llegara, ¿no? Entonces, de eso se trata un poquito las comunicaciones, de ver cuáles son las técnicas para hacer que nos llegue la misma señal con las características de origen. De transmisión, pues lo que nosotros debemos entender como transmisión es el envío de datos a través de señales, ¿no? Lo enviamos de un lugar hacia otro y viceversa en caso de que sea bidireccional. Entonces de eso se trata el concepto de transmisión, es comunicar datos, ¿no?, a través de señales. ¿Qué tipo de señales? Pues pueden ser audio, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos enviar información utilizando las ondas de radio, ondas sonoras, perdón, y pues es la forma más fácil que nos pueden percibir las personas que están alrededor, ¿no? Fíjense que nosotros transmitimos información a través de nuestra voz, de ese espectro acústico humano. Nosotros podemos enviar voz, información, datos, pero también podemos enviar música. Sin embargo, el medio de transmisión, en este caso que es el aire, pues tiene ciertas características, ¿no? Una de las características es que no podemos enviar nuestra voz a distancias muy largas, tendríamos que aumentar el volumen, ¿no? Pero además hay otra cosa interesante. La otra cosa interesante es que nada más podemos movernos en una frecuencia, o sea, nada más escuchamos frecuencias de entre 100 Hz y 7 kHz. Es decir, esa es la frecuencia con la que la otra persona nos puede escuchar. Por debajo de los 100 Hz no es audible, no puede ser entendible, y por arriba de los 7 kHz, un poquito más, a lo mejor es alrededor de los 10 kHz, es que ya no es audible, ¿no? Quizá habrá otros animales que sí se puedan comunicar a través del aire, pero nosotros propiamente no lo podemos hacer. Y aquí está una de las cosas interesantes que podemos observar. Por ejemplo, aquí tenemos la frecuencia. La frecuencia va desde 10 Hz hasta 100 kHz. Nosotros habíamos dicho que podemos hablar a partir de los 100 Hz, que es ahí cuando inicia el habla, y terminaría por ahí de los 70 de los 70 kHz, ¿no? Más o menos ese es el estándar por aquí. Aquí estamos en el 100 kHz. Y entonces, bueno, pues nosotros podemos utilizar ¿cómo se llama? Esta frecuencia para poder platicar. Y vean ustedes que la música, que es la línea punteada, se mueve a través de los 10 Hz y propiamente cae hasta los
por ahí de los 20 kHz. La razón es pues porque no puede ser un poquito más para allá porque ya no se escucharía, ¿no? Y pues queda un poquito previo hasta donde tenemos el límite de audición. Entonces, pero también en esta frecuencia están los canales telefónicos, están los límites de la radio de AM o FM, y bueno, pero todo esto es con respecto a lo acústico. Entonces, podemos enviar información, sí, a través de ciertas frecuencias también en forma analógica, ¿no? En forma de ondas acústicas, pero con el medio, en este caso es el aire, que como nosotros ya habíamos visto, tiene mucho que ver con respecto a las distancias, ¿no? Aquí, por ejemplo, se logra observar que también el canal telefónico utiliza frecuencias, pero utiliza frecuencias más cortitas, utiliza frecuencias por ahí de los 500, 400 Hz y corta un poquito antes de los 5 kHz. Realmente las líneas telefónicas no les interesa más allá o abarcar rangos más amplios de frecuencia, derivado a que, como lo vamos a ver en otro video, a mayor rango de frecuencia necesitamos un mayor ancho de banda. Ancho de banda significa mayor capacidad de transmisión, y mayor capacidad de transmisión significa mayores costos. Entonces el canal de teléfono se hace pequeño con la intención de utilizar un ancho de banda más corto y que pueda tener instalaciones más redituables. También nosotros podemos enviar información si nosotros lo mandamos a través de una pantalla de televisión, y nosotros podemos a través de esa pantalla de televisión pues enviar una cantidad enorme de datos. Y esos datos, ¿cómo los podemos ver? Pues propiamente cada una de la resolución de líneas que tiene ese monitor, esa pantalla o esos puntos LED. Entonces nosotros podemos observar todo el dato que estamos presentando ahí en el monitor, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos dicen que tenemos 483 líneas horizontales, es un ejemplo, y nosotros completamos esos 400 líneas horizontales con una velocidad de 30 escaneos por segundo, ¿no? 30 escaneos, o sea, 30 refrescos de la pantalla por segundo, con la intención de que no se vea que pues propiamente vamos cambiando, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente lo vamos haciendo de forma diagonal, dibujando los datos o presentando los datos, y de esa forma nosotros podemos observarlo como usuarios, ¿no? Entonces esa es otra forma. También podemos estar mandando información a través de las señales analógicas y digitales a través de textos o caracteres. Entonces, dentro de las señales analógicas podemos meter caracteres, o dentro de las señales digitales podemos meter caracteres, utilizando lo que es los estándares, por ejemplo, del Alphabet IRA, ¿no? International Reference Alphabet, también podemos hacerlo, en donde podemos utilizar 128 caracteres para representar la información. También está el ASCII, ¿no? El ASCII es otro de los sistemas con los que podemos codificar la información para enviarla a través de señales analógicas o digitales. Bueno, esto es propiamente cómo vamos presentando la información en una pantalla. Obsérvense las flechas, cómo vamos haciendo refrescos en la pantalla para presentar la información. Conforme va llegando la vamos colocando y después la vamos quitando, pero es una velocidad tan rápida que pues que el usuario no nota que realmente estamos refrescando todo el tiempo, están llegando datos y se están saliendo los datos de la señal. Ok, ¿qué tiene que ver el Internet Reference Alphabet, el IRA? Bueno, pues propiamente que podemos representar cada carácter que queramos representar de información por 7 bits, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos hacer? Pues poner cualquier tipo de letra, número, etcétera, ¿no? Es necesario para tener un control. Pero no solamente el International Reference Alphabet IRA también podemos hacerlo a través de una secuencia de bits, o también podemos utilizar el código Morse,
o también podemos utilizar el American Standard Code for Information Interchange, que es el ASCII, el muy famoso ASCII, o el EBCDIC, que es un código extendido decimal, ¿no? Podemos utilizar cualquiera de ellos. La interesante es que del otro lado de donde enviamos, pues puedan interpretarlo para poder representar los datos que le estamos dando. Algo muy interesante y que se irá viendo a lo largo de los videos es que nosotros intentamos pues mandar señales digitales, por ejemplo, en un medio, pero habíamos dicho que las características del medio hacen que las señales se vayan atenuando, y una atenuación significa que cuando nosotros queramos reconstruir esos datos, en algunos momentos sea casi imposible. Obsérvese que, por ejemplo, si tenemos aquí en esta señal digital 5 volts, ¿no? De fuerza, más o menos es como lo que sale de primera forma, pero conforme pasa el tiempo ya no tiene los 5 volts, se va atenuando la señal digital, y entonces ahí tenemos un problema, porque para leerla esto pudiera ser aproximadamente 1 volt, que pudiera para nosotros representar que ya no hubo datos. Entonces el problema de la atenuación en las señales digitales es un problema serio y que es necesario tomarlo en cuenta para el diseño de nuestros dispositivos de comunicación. Bien, pero también tiene ventajas. Los sistemas digitales tienen ventajas, y una de esas es que las señales digitales generalmente son más baratas. Son más baratas, sí, son más baratas y son un poquito menos susceptibles del ruido de interferencia. Quizá eso es un poquito de ventaja. Su desventaja es que sufren atenuación, lo que vimos. Digamos que la atenuación que vimos acá, el hecho de que baje el voltaje de 5 volts que teníamos a lo mejor a 1 volt, eso afecta muchísimo las comunicaciones, ¿no? No nos interesa mucho que exista por aquí algo de ruido o algo de ruido por acá. Mientras mantengamos los niveles de voltaje, pues no va a haber diferencias sustanciales. Donde sí nos afecta es cuando hay atenuación, y ese es uno de los problemas de la transmisión de los sistemas digitales. Cosa interesante, porque las señales analógicas son más robustas en esa cuestión, ¿no? Entonces, las señales ya sabemos que son eléctricas o electromagnéticas, y que la intención es que a través de ella podamos transmitir datos y establezcamos comunicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un dibujito, y propiamente para mandar la voz de esta persona, pues utilizamos señales analógicas como primer principio, donde ya vimos que utilizamos algunas frecuencias y la fuerza, ¿no? La fuerza con el envío de la señal. Podemos hacer esto para la voz, para la música, o también se utiliza para la televisión, generalmente cuando las frecuencias son muy, muy diversas, muy amplias, ¿no? Entonces, también cuando estamos ahí frente a una computadora enviamos información. Esa información que enviamos por la computadora generalmente es de tipo binario, de unos o ceros, es decir, encendido o apagado, y lo hacemos a través de el manejo de los tiempos. Hay algo aquí interesante, porque cuando enviamos señales analógicas nos conviene mucho el control de las frecuencias, y cuando estamos trabajando con señales digitales nos interesa controlar mucho los tiempos. Entonces, la duración de cada señal para nosotros es muy importante, porque eso nos va a permitir controlar la velocidad de transmisión, ¿no? En este caso, por ejemplo, una señal que tiene un bit de duración de 0.2 segundos, en una velocidad de datos de 50 bits por segundo, pues más o menos estaremos con con una velocidad suficiente. Ok, los datos y las
las señales, pues hemos visto que podemos representar datos en forma analógica y datos en forma digital, o sea, señales en forma analógica, señales en forma digital, y ahí podemos meterles datos, ¿no? Para representar datos. Podemos hacerlo también de la siguiente forma, o sea, si nosotros tenemos señales digitales, podemos meterlo a las señales analógicas y enviarlos. O al revés, tenemos señales analógicas, lo metemos a una señal digital y lo transmitimos. Entonces, generalmente esta función, pues representa, ¿cómo se llama? Pues una técnica que nosotros necesitamos conocer para el envío de la información, ¿no? Okay, aquí tenemos más o menos una representación en términos generales, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el caso del teléfono, yo tengo señales, utilizo señales analógicas, tanto para el envío como para la recepción, ¿no? Entonces puedo tener ambas señales analógicas. Aquí no necesito hacer alguna conversión. En el caso, por ejemplo, de que quiera yo transmitir señales analógicas, lo puedo hacer a través de un módem que propiamente me llega una señal analógica, lo convierto en señal digital, o viceversa, me llega una señal digital y la convierto en analógica. Entonces aquí yo puedo estar usando señales digitales para la transmisión de datos. ¿Qué pasa cuando yo quiero señales digitales o señales por pulsos o discretas? Bueno, puedo utilizar otro tipo de aparatos. En este caso, el aparato que puedo utilizar es un codificador, ¿no? Me llega la señal analógica, lo codifico para una señal digital o su inverso. Y en el caso de estar transmitiendo en ambos sentidos en digitales, pues lo único que debo utilizar es un transreceptor que me permite enviar y recibir, ¿no? Entonces, esas son las formas posibles de transmisión de analógicos digitales, digitales analógicos y digitales digitales. Entonces, bueno, entonces el detalle que tenemos es que uno de los principales problemas que habíamos comentado es que las señales analógicas representan ruido, y en el caso de las señales digitales presentan cierta atenuación, aunque de todas es la atenuación, no solamente es de la digital, pero la digital podemos perder datos en esa atenuación. Ok. Aquí podemos ver dos tablas muy interesantes, y podemos observar, por ejemplo, datos y señales. Por ejemplo, si yo tengo un dato analógico, pero quiero enviarlo mediante una señal digital, un dato analógico mediante una señal analógica, pues tengo dos alternativas, ¿no? Ocupo el mismo espectro de un dato analógico, o lo codifico, ¿no? Para que pueda ocupar solamente una porción. En el caso de que quiera yo mandar un dato analógico a través de la señal digital, lo que tengo que hacer es codificar, ¿no? La señal, de modo que salgan señal discreta, pulsos de unos y ceros. Y, por ejemplo, si yo tengo datos digitales y quiero transmitirlos a través de una señal analógica, lo que tengo que hacer es usar un módem, ¿no? Para producir una señal analógica. O si yo quiero transmitir un dato digital a través de una señal digital, pues tengo dos formas. Una es utilizar los dos voltajes para representar los datos binarios, o producir una codificación de la señal para ser enviada bajo ciertas características. Aquí en el tratamiento de la señal, tratamiento de las señales, pues es casi lo mismo, ¿no? Tengo una señal analógica con una transmisión analógica, pues lo propago a través de amplificadores, ¿no? Donde puedo mandar la información, ya sea en forma analógica, y cuando sea una señal analógica para la transmisión digital, entonces vamos a tener que representarlo por digital, como ya lo hemos visto, pero aquí, vean aquí lo interesante, tengo que ver que dado que va a haber una reducción del voltaje, voy a tener que utilizar repetidores, ¿no? En cada repetidor lo que yo voy a hacer es recuperar los datos que estoy enviando y voy a generar otra nueva señal para ser enviada, ¿sí?
Esa es una de las cosas crueles que tiene, ¿cómo se llama? Las transmisiones digitales. Una señal digital, para una transmisión digital, comentan que no se puede, no es muy usada, pero lo que sí es usada es una señal digital para transmitir señal digital, ¿no? Entonces, pues nada más es unos y ceros y lo mismo. Utilizo repetidores. Entonces, como hemos visto, la transmisión digital asume que el contenido va a ser digital y va a ser en una señal discreta. Y la señal discreta, ya lo habíamos visto, ofrece una distancia corta porque tiene problemas de atenuación, tiene también un poco problemas de ruido y también tienen otras cuestiones que le ponen en peligro la integridad del dato. Entonces, para cubrir grandes distancias tenemos que poner repetidores, ¿no? Y los repetidores pues simplemente son aparatos que recuperan la información y la amplifican y la recuperan, la amplifican y se va de nuevo para evitar la atenuación. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es que tenemos que tomar en cuenta que los datos deben ser íntegros, es decir, la información que nos llega debe ser la misma que se envía, no podemos modificarla porque entonces alteraríamos los datos, ¿no? Y para ello, pues tenemos que determinar a qué distancia lo vamos a hacer, con qué, ¿cómo se llama? Con qué calidad podemos nosotros asegurar esos datos de tal forma que se mantengan íntegros, ¿no? Entonces, ¿cuál es su capacidad de utilización? Bueno, nosotros podemos utilizar transmisiones en banda ancha, satélites, fibra óptica y pues muchos multiplexores para que sea efectivo toda esa parte digital, ¿no? Entonces, pues propiamente eso es lo que nosotros buscaríamos. ¿Por qué queremos esa multiplexión? Por la división del tiempo, ¿no? En contra con la división de frecuencia, las técnicas de división de frecuencia. Tenemos que ver que la información que enviemos tenga cubierta la seguridad y la privacidad, ya sea utilizando técnicas de encriptación, ¿no? Aplicados en cada uno del envío de datos o de la transformación para el envío de datos. Y pues propiamente la integración es que la información que pasa a través de las señales analógicas o digitales, en este caso que estamos enviando, pues podamos enviar mucho más información, ¿no? O sea, ojalá pudiéramos en un primer momento enviar texto, pero qué tal si también podemos enviar dentro del texto video o voz o algunas imágenes. Entonces es muy conveniente que podamos integrar más datos dentro de una señal. Y con esto damos por terminado esta sesión del tema 2.